Jesús enseñó mediante parábolas y lograba llevar el mensaje de una forma fácil, comprensible para las personas que lo escuchaban. Aquí unas de las más hermosas parábolas que por siempre van a estar ayudándonos a comprender lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y Jesús habló a la multitud sobre la gracia de la salvación. En el curso de este sermón volvió a relatar la historia de las ovejas perdidas y de la moneda perdida, y luego agregó su parábola favorita del hijo pródigo. Dijo Jesús: los profetas, desde Samuel hasta Juan, os han advertido que busquéis a Dios, que busquéis la verdad. Siempre os dijeron: buscad al Señor mientras se le pueda hallar. Y toda esta enseñanza debe tomarse como verdad. Pero yo he venido para mostraros que, mientras vosotros buscáis a Dios, Dios del mismo modo os busca a vosotros. Muchas veces os he relatado la historia del buen pastor que dejó a las 99 ovejas en el redil para salir a buscar a la que se había extraviado, y cómo, cuando encontró a la oveja descarriada, se la echó al hombro y la llevó tiernamente de vuelta al redil. Y cuando la oveja perdida volvió al redil, recordaréis que el buen pastor llamó a sus amigos y los invitó a que se regocijaran con él, porque había encontrado a la oveja que se había extraviado. Nuevamente os digo que hay más regocijo en el cielo cuando se arrepiente un pecador que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El hecho de que las almas están extraviadas solo acrecienta el interés del Padre Celestial. Yo he venido a este mundo para hacer los deseos de mi Padre. Y en verdad se ha dicho del Hijo del Hombre que Él es amigo de publicanos y pecadores. Se os ha enseñado que la aceptación divina viene después de vuestro arrepentimiento y como resultado de vuestras obras de sacrificio y penitencia. Pero yo os aseguro que el Padre os acepta aún antes de que os hayáis arrepentido y envía al Hijo y a sus asociados para encontraros y traeros con regocijo de vuelta al redil, el reino de la filiación y del progreso espiritual. Todos vosotros sois como ovejas que se han descarriado, y yo he venido para buscaros y salvar a los que estén perdidos. También debéis recordar la historia de la mujer que después de utilizar 10 piezas de plata para hacer un collar de adorno, perdió una pieza y después de encender la lámpara, barrió diligentemente la casa y siguió buscando hasta encontrar la pieza de plata perdida. En cuanto encontró la moneda que había perdido, llamó a sus amigos y vecinos diciendo: regocijaos conmigo porque encontré la pieza que se había perdido. Nuevamente os digo, siempre hay felicidad en presencia de los ángeles del cielo cuando se arrepiente un pecador y vuelve al redil del Padre. Os relato esta historia para que comprendáis que el Padre y su Hijo salen en busca de aquellos que están perdidos, y en esta búsqueda empleamos todas las influencias capaces de ofrecer ayuda en nuestros esfuerzos diligentes por encontrar a los que se han extraviado, los que necesitan ser salvados. Así pues, mientras el Hijo del Hombre sale al desierto para buscar a la oveja descarriada, también busca la moneda que se ha perdido en la casa. La oveja se aleja sin intención. La moneda está cubierta con el polvo del tiempo y oscurecida por la acumulación de las cosas humanas. Ahora me gustaría contarles la historia del hijo desconsiderado de un agricultor de buena posición que deliberadamente dejó la casa de su padre y se fue a tierra extranjera donde sufrió muchas tribulaciones. Recordáis que la oveja se descarrió sin intención, pero este joven abandonó su casa con premeditación. Esto fue lo que ocurrió. Cierto hombre tenía 2 hijos. Uno, el más joven, era despreocupado y libre de cuidados, buscando siempre pasarla bien y evitando las responsabilidades, mientras que su hermano mayor era serio, sobrio, trabajador y dispuesto a cargar con las responsabilidades. Ahora bien, estos 2 hermanos no se llevaban bien. Estaban constantemente discutiendo y riñendo. El más joven era alegre y vivaz, pero indolente, y no se podía confiar en él. El mayor era serio y activo, pero también egocéntrico, arrogante y presumido. El más joven disfrutaba de jugar, pero evitaba el trabajo. El mayor estaba siempre dispuesto a trabajar, pero pocas veces jugaba. Esta asociación se tornó tan desagradable que el hijo menor fue a donde su padre y le dijo: «Padre, dame la tercera parte de tus bienes que yo heredaría y permíteme que me vaya al mundo para buscar mi suerte». Cuando el padre escuchó esta solicitud, sabiendo cuán desdichado el joven estaba en el hogar y con su hermano mayor, repartió sus bienes, dándole al joven su parte. A las pocas semanas, el joven reunió todos sus fondos y salió de viaje a un país lejano. Y como no encontró nada que fuera provechoso y al mismo tiempo agradable, en poco tiempo derrochó su herencia viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una prolongada escasez en aquel país, y todo comenzó a faltarle. Así pues, cuando sufrió hambre y su desesperación fue grande, encontró empleo con uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El joven gustosamente se hubiera llenado con las cáscaras que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Cierto día, cuando tenía mucha hambre, volvió en sí y se dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y más que suficiente mientras que yo perezco de hambre, apacentando cerdos aquí en un país extranjero? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y cuando el joven llegó a esta decisión, se levantó y partió para la casa de su padre. El padre mucho había penado por este hijo. Extrañaba a este alegre, aunque descuidado muchacho. Este padre amaba a su hijo y constantemente esperaba su retorno, de manera que el día en que el hijo se fue acercando a la casa, aún desde muy lejos, el padre lo vio y, sintiendo una compasión amante, corrió a su encuentro y lo saludó con afecto, abrazándolo y besándolo. Después de encontrarse así, el hijo levantó la vista al rostro bañado de lágrimas de su padre y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante tus ojos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el muchacho no tuvo oportunidad de completar su confesión, porque el padre, regocijado, dijo a los siervos que en este momento ya llegaban a la carrera: Traedle el mejor vestido, el que yo guardé, y vestidle, y poned en su mano el anillo de hijo, y buscad sandalias para sus pies. Luego, después de haber conducido el padre feliz a su hijo cansado, y con los pies doloridos hasta la casa, llamó a sus siervos: Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo que estaba muerto ahora vive nuevamente. Estaba perdido y ahora lo he encontrado. Y todos rodearon al padre para regocijarse con él por el retorno de este hijo. En ese momento, mientras estaban celebrando, llegó su hijo mayor de su jornada de trabajo en el campo, y al acercarse a la casa oyó la música y las danzas. Cuando llegó a la puerta de atrás, llamó a uno de los criados y le preguntó cuál era el significado de este festín. Entonces dijo el criado: Tu hermano perdido hace mucho tiempo ha vuelto a casa, y tu padre ha hecho matar el becerro para regocijarse por el retorno de su hijo. Entra para que tú también puedas saludar a tu hermano y recibirlo nuevamente en la casa de tu padre. Pero cuando el hermano mayor oyó esto, estuvo tan dolorido y enojado que no quiso entrar. Cuando el padre supo de su resentimiento por la recepción al hermano menor, salió para hablar con él. Pero el hijo mayor no quiso dejarse convencer por la persuasión de su padre. Respondió a su padre diciendo: He aquí que te he servido tantos años, no habiéndote desobedecido jamás, y sin embargo nunca me has dado ni siquiera una cabritilla para celebrar yo un festín con mis amigos. Me he quedado aquí para cuidarte todos estos años, y nunca te regocijaste por mi servicio fiel. Pero cuando volvió este hijo tuyo, después de haber derrochado tu fortuna con rameras, corres a hacerle matar el becerro y regocijarte con él. Como este padre amaba verdaderamente a sus dos hijos, trató de razonar con el hijo mayor. Pero hijo mío, has estado conmigo todo este tiempo, y todas mis cosas son tuyas. Hubieras podido tener una cabritilla en cualquier momento para gozarte en júbilo con tus amigos si los hubieras tenido. Mas es apropiado que compartas conmigo la fiesta y el regocijo por el retorno de tu hermano. Piensa en ello, hijo mío, tu hermano se había perdido y ha sido hallado. Ha vuelto vivo a nosotros. Fue esta una de las parábolas más emotivas y eficaces de todas las que Jesús presentó para inculcar en sus oyentes el deseo del Padre de recibir a todos los que buscan entrada en el reino del cielo. A Jesús le gustaba relatar estas tres historias al mismo tiempo. Presentaba la historia de la oveja descarriada para mostrar que, cuando los hombres se alejan involuntariamente del camino de la vida, el Padre está consciente de estos seres extraviados y sale, con sus hijos, los verdaderos pastores del rebaño, a buscar la oveja descarriada. Luego relataba la historia de la moneda perdida en la casa para ilustrar cuán profunda es la búsqueda divina de todos los que están confusos, inciertos o de otra manera cegados espiritualmente por las preocupaciones materiales y las acumulaciones del vivir. Luego se lanzaba a contar el relato de la parábola del hijo perdido, la recepción del hijo pródigo que retorna, para mostrar cuán completa es la restauración del hijo perdido en la casa y en el corazón de su padre. Muchas veces durante sus años de enseñanzas, Jesús relató y volvió a relatar esta historia del hijo pródigo. Esta parábola y la historia del buen samaritano eran sus formas preferidas de enseñar el amor al Padre y la sociabilidad de los hombres. Nuevamente os declaro que ningún hombre puede servir a dos señores. O bien odiará a uno y amará al otro, o bien respetará a uno mientras desprecia al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Cuando los fariseos que estaban presentes escucharon esto, comenzaron a burlarse y reírse, puesto que amaban adquirir riquezas. Estos oyentes hostiles trataron de atrapar a Jesús en disputas poco provechosas, pero él se negó a debatir con sus enemigos. Cuando los fariseos empezaron a reñir entre ellos,
Sus voces altas atrajeron gran número de los que acampaban en los alrededores, y cuando estos a su vez comenzaron a discutir entre ellos, Jesús se retiró, yendo a su tienda para pasar la noche. Cuando la reunión se volvió demasiado ruidosa, Simón Pedro, poniéndose de pie, se hizo cargo diciendo: «Hombres y hermanos, no es apropiado disputar de esta manera entre vosotros. El Maestro ha hablado, y haríais bien en reflexionar sobre sus palabras. No es nueva esta doctrina que él proclama a vosotros. ¿Acaso no habéis escuchado también la alegoría de los nazareos sobre el rico y el pordiosero? Algunos entre nosotros hemos escuchado a Juan el Bautista pregonar esta parábola de advertencia a los que aman la riqueza y codician los bienes deshonestos. Aunque esta vieja parábola no es según el evangelio que nosotros predicamos, haríais todos bien en aprender sus lecciones hasta el momento en que podáis comprender la nueva luz del reino del cielo. La historia tal como Juan la relató es así. Había cierto hombre rico llamado Dives, que vestía de púrpura y de lino fino, vivía en esplendidez y alegría todos los días. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta del rico, cubierto de llagas y deseando que le dieran para comer las migajas que caían de la mesa del rico. Aun los perros venían y le lamían las llagas. Ocurrió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eventualmente el rico también murió y fue enterrado con gran pompa y esplendor real. Cuando el rico partió de este mundo, despertó en Hades, y encontrándose atormentado, levantó la vista y vio a Abraham allá lejos y a Lázaro en su seno. Entonces Dives gritó: «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado con mi castigo». Abraham replicó: «Hijo mío, deberías recordar que recibiste tus bienes en tu vida mientras que Lázaro de igual manera recibió los males. Pero ahora todo eso está cambiado, pues Lázaro ha sido consolado mientras que tú estás atormentado. Además, un gran espacio está puesto entre nosotros de manera que no podemos ir a donde tú, ni puedes tú venir a donde nosotros». Entonces le dijo Dives a Abraham: «Te suplico que envíes a Lázaro de vuelta a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique sobre lo que ocurre, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Pero Abraham dijo: «Hijo mío, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos». Entonces respondió Dives: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Y entonces dijo Abraham: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si se levantare alguno de entre los muertos». Jesús siempre tuvo dificultad en explicar a los apóstoles que, aunque ellos proclamaban el establecimiento del reino de Dios, el Padre en el cielo no era un rey. En la época en que Jesús vivió en la tierra y enseñó en la carne, la gente de Urantia sabía más que nada de reyes y emperadores en el gobierno de las naciones, y los judíos habían contemplado desde hacía mucho tiempo el advenimiento del reino de Dios. Por estas y otras razones, el Maestro consideró más conveniente designar la hermandad espiritual del hombre con el nombre del reino del cielo, y la cabeza espiritual de esta hermandad como el Padre en el cielo. Jesús no se refirió jamás a su Padre como el Rey. En sus conversaciones íntimas con los apóstoles siempre se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre y como el hermano mayor de ellos. Describía a todos sus seguidores como servidores de la humanidad y mensajeros del Evangelio del Reino. Jesús nunca dio a sus apóstoles una lección sistemática sobre la personalidad y los atributos del Padre en el cielo. Nunca pidió a los hombres que creyeran en su Padre. Dio por hecho que así lo hacían. Jesús nunca se empequeñeció profiriendo pruebas de la realidad del Padre. Sus enseñanzas sobre el Padre se centraban todas en la declaración de que Él y el Padre son uno, que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, que el Padre como el Hijo conoce todas las cosas, que solo el Hijo realmente conoce al Padre, y aquel a quien el Hijo se lo revela, que el que conoce al Hijo también conoce al Padre, y que el Padre lo envió al mundo para revelar sus naturalezas combinadas y para mostrar su trabajo conjunto. Nunca hizo otras declaraciones sobre su Padre, excepto a la mujer de Samaria junto al pozo de Jacob, cuando declaró: «Dios es espíritu». Aprendéis de Dios a través de Jesús, observando la divinidad de su vida, no dependiendo de sus enseñanzas. De la vida del Maestro, cada uno de vosotros puede asimilar ese concepto de Dios que representa la medida de vuestra capacidad para percibir las realidades espiritual y divina, las verdades real y eterna. El finito jamás puede esperar comprender al infinito, excepto en cuanto estuvo el infinito enfocado en la personalidad espacio-temporal de la experiencia finita de la vida humana de Jesús de Nazaret. Jesús bien sabía que Dios tan solo puede ser conocido por las realidades de la experiencia.
No se lo puede comprender nunca por la mera enseñanza de la mente. Jesús enseñó a sus apóstoles que, aunque jamás podrían comprender llenamente a Dios, con certeza podían conocerle, aun como habían conocido al Hijo del Hombre. Podéis conocer a Dios no tanto entendiendo lo que dijo Jesús, sino más bien conociendo lo que fue Jesús. Jesús fue una revelación de Dios. Excepto cuando citaba las escrituras hebreas, Jesús se refirió a la deidad solo por dos nombres, Dios y Padre. Cuando el maestro hacía referencia a su Padre como Dios, generalmente empleaba la palabra hebrea que significa el Dios plural, la Trinidad, y no la palabra Yahvé, que representaba el concepto progresivo del Dios tribal de los judíos. Aunque Jesús reveló la verdadera naturaleza del Padre Celestial en su vida terrenal, poco enseñó sobre él. En efecto, enseñó solo dos cosas: que Dios en sí mismo es espíritu y que en todos los asuntos de las relaciones con sus criaturas, Él es un Padre. Esta noche Jesús hizo la declaración final de su relación con Dios cuando afirmó: «He venido del Padre y he venido al mundo. Nuevamente dejaré el mundo para ir al Padre». Pero recordad siempre, Jesús nunca dijo: «El que me haya oído a mí ha oído a Dios», pero Él sí dijo: «El que me haya visto ha visto al Padre». Escuchar las enseñanzas de Jesús no equivale a conocer a Dios, pero ver a Jesús es una experiencia que en sí misma es una revelación del Padre al alma. El Dios de los universos gobierna una vasta creación, pero es el Padre en el cielo el que envía su Espíritu para que habite en vuestra mente. La parábola de las minas, a diferencia de la parábola de los talentos, que era para todos los discípulos, fue relatada más exclusivamente para los apóstoles, y se basaba mayormente en la experiencia de Arquelao y su intento fútil de tomar las riendas del reino de Judea. Esta es una de las pocas parábolas del Maestro cimentada en un personaje histórico auténtico. No es extraño que surgiera Arquelao a la mente, puesto que la casa de Zaqueo en Jericó estaba muy cerca del adornado palacio de Arquelao, y su acueducto pasaba a lo largo del camino por el cual habían partido ellos de Jericó. Dijo Jesús: «Creéis que el Hijo del Hombre va a Jerusalén para recibir un reino, pero yo declaro que estáis destinados a sufrir una desilusión. ¿Acaso no recordáis la historia de cierto príncipe que fue a un país lejano para recibir un reino? Pero aún antes de poder retornar, los ciudadanos de su provincia, que en su corazón ya lo habían rechazado, enviaron una delegación tras él que decía: ¿No toleramos que este hombre reine sobre nosotros? Así como este rey fue rechazado en el gobierno temporal, del mismo modo el Hijo del Hombre será rechazado en el gobierno espiritual. Nuevamente declaro que mi reino no es de este mundo. Pero si el Hijo del Hombre hubiera recibido el gobierno espiritual de su pueblo, habría aceptado tal reino de las almas de los hombres y habría reinado sobre tal dominio de corazones humanos. A pesar de que ellos rechazan mi gobierno espiritual sobre ellos, yo retornaré nuevamente para recibir de otros el mismo reino del Espíritu que ahora me niegan. Veréis que el Hijo del Hombre será rechazado ahora, pero en otra época, lo que ahora rechazan los hijos de Abraham será recibido y exaltado. Ahora bien, como el noble rechazado de esta parábola, yo quiero llamar ante mí a mis 12 siervos, los mayordomos especiales, y dando a cada uno de vosotros la suma de una mina, quiero advertiros que cumpláis bien con mis instrucciones de diligente comercio con vuestro fondo fiduciario durante mi ausencia, para que tenáis algo con que justificar vuestra mayordomía cuando yo retorne, y se os pidan cuentas. Si este hijo rechazado no volviese, otro hijo será enviado para recibir este reino, y este hijo enviará luego por todos vosotros para recibir vuestro informe de mayordomía y para regocijarse de vuestras ganancias. Y cuando estos mayordomos fueron llamados posteriormente para rendir cuentas, se adelantó el primero diciendo: «Señor, con tu mina yo he hecho 10 minas más». Y su amo le dijo: «Bien hecho, eres un buen siervo. Como te has demostrado fiel en este asunto, te daré autoridad sobre 10 ciudades». Vino el segundo diciendo: «La mina que me dejaste, Señor, ha producido 5 minas». Y el amo dijo: «Por lo tanto, te haré yo gobernante de 5 ciudades». Así sucesivamente con todos los otros, hasta que el último de los siervos, al ser llamado para rendir cuentas, dijo: «Señor, he aquí tu mina, que he guardado celosamente en esta servilleta. Esto hice porque tuve miedo de ti. Creí que fueras irrazonable viendo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste». Entonces dijo el amo: «Oh siervo negligente e infiel, por tu propia boca te juzgaré. Sabías que yo ciego lo que aparentemente no he sembrado. Por lo tanto sabías que te pediría cuentas. Sabiéndolo, por lo menos deberías haber dado mi dinero al banquero para que a mi vuelta lo tuviera con el interés apropiado». Luego dijo este gobernante a los que estaban cerca: «Quitadle la mina a este siervo infiel y dadla al que tiene las 10 minas».
Cuando le recordaron al Señor que aquel ya tenía 10 minas, él dijo: «A todo aquel que tenga más se le dará, pero aquel que no tiene, aun lo poco que tenga se le quitará». Luego los apóstoles intentaron entender la diferencia entre el significado de esta parábola y el de la anterior parábola de los talentos, pero Jesús solo dijo, en respuesta a sus muchas preguntas: «Reflexionad bien sobre estas palabras en vuestro corazón hasta que cada uno de vosotros haya el verdadero significado». Era poco después del mediodía cuando Marta salió al encuentro de Jesús, que se asomaba allende la colina cerca de Betania. Su hermano Lázaro estaba muerto desde hacía 4 días y había sido sepultado en el sepulcro privado, en un extremo alejado del jardín, al atardecer del domingo. Por la mañana de ese día jueves hicieron rodar la piedra a la entrada de la tumba. Cuando Marta y María enviaron el mensaje a Jesús sobre la enfermedad de Lázaro, confiaban en que el Maestro haría algo. Sabían que su hermano estaba desesperadamente enfermo, y aunque apenas se atrevían a esperar que Jesús abandonara su obra de enseñanza y predicación para acudir a socorrerlos, tanto confiaban en su poder para curar enfermedades que pensaron que bastaría con que él pronunciara palabras de curación, y Lázaro inmediatamente sería curado. Y cuando Lázaro murió, pocas horas después de que partiera el mensajero de Betania camino a Filadelfia, razonaron que eso sucedió porque el Maestro no supo de la enfermedad de su hermano hasta demasiado tarde, cuando ya estaba muerto desde hacía varias horas. Pero tanto ellas como todos sus amigos creyentes se sorprendieron grandemente por el mensaje que trajo de vuelta el mensajero al regresar a Betania la mañana del martes. El mensajero insistió que había oído a Jesús decir: «Esta enfermedad no es en realidad para muerte». Tampoco podían comprender ellos por qué él no les había enviado mensaje alguno, ni les había ofrecido ayuda. Muchos amigos de las aldeas cercanas y otros de Jerusalén vinieron para consolar a las apesadumbradas hermanas. Lázaro y sus hermanas eran hijos de un judío noble, de buena posición económica, y que había sido el caudillo principal de la pequeña aldea de Betania. A pesar de que ellos 3 eran, desde hacía mucho tiempo, seguidores apasionados de Jesús, eran altamente respetados por todos los que los conocían. Habían heredado grandes viñedos y olivares en este vecindario, y su riqueza también se demostraba por el hecho de que podían permitirse un sepulcro privado en sus propias tierras. Sus padres yacían en ese sepulcro. María había abandonado la idea de que viniera Jesús y se había dejado llevar por su dolor. Pero Marta siguió aferrándose a la esperanza de que vendría Jesús, aún hasta el momento en que esa misma mañana hicieron rodar la piedra hasta la tumba y sellaron la entrada. Aún entonces, ella encargó a un joven vecino que vigilara la carretera de Jericó desde la cresta de la colina al este de Betania. Este muchacho fue quien trajo a Marta la nueva de que Jesús y sus amigos se acercaban. Cuando Marta se encontró con Jesús, cayó a sus pies exclamando: «Maestro, si hubieras estado tú aquí, mi hermano no hubiera muerto». Muchos temores pasaron por la mente de Marta, pero no expresó ninguna duda, ni tampoco se atrevió a criticar ni a poner en tela de juicio la conducta del Maestro en relación con la muerte de Lázaro. Cuando ella hubo hablado, Jesús se inclinó y, haciendo que se levantara, dijo: «Solamente ten fe, Marta, y tu hermano se levantará nuevamente». Entonces respondió Marta: «Sé que se levantará en la resurrección del último día, y aún ahora yo creo que lo que tú le pidas a Dios nuestro Padre te lo otorgará». Entonces dijo Jesús mirándola fijamente a los ojos: «Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. En verdad, el que viva y crea en mí en realidad nunca morirá. Marta, ¿crees tú esto?». Y Marta respondió al Maestro: «Sí, hace mucho tiempo que creo que tú eres el libertador, el Hijo del Dios vivo, aún el que debía venir a este mundo». Habiendo Jesús preguntado por María, Marta se dirigió inmediatamente a la casa y susurrándole a su hermana le dijo: «El Maestro está aquí y ha preguntado por ti». Cuando María oyó esto, enseguida se levantó y salió deprisa para encontrar a Jesús, quien permanecía en el mismo sitio donde se había encontrado con Marta, no muy lejos de la casa. Los amigos que acompañaban a María para consolarla, cuando vieron que se levantaba tan deprisa y salía, la siguieron suponiendo que se dirigía a llorar junto a la tumba. Muchos de los presentes eran enemigos acerbos de Jesús. Por eso había salido Marta por su cuenta para recibir a Jesús. Por eso también había vuelto a la casa en secreto para informar a María que él preguntaba por ella. Marta, aún anhelando ver a Jesús, quería evitar en lo posible todo disgusto que la súbita llegada de Jesús en medio de un gran grupo de sus enemigos de Jerusalén pudiera ocasionar. Era la intención de Marta permanecer en la casa con sus amigos mientras María salía para saludar a Jesús, pero fracasó en su intento, porque todos ellos siguieron a María,
y de este modo se encontraron inesperadamente en la presencia del Maestro. Marta condujo a María hasta donde Jesús, y cuando ésta lo vio, cayó a sus pies exclamando: «Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y cuando Jesús vio cuán grande era la aflicción de todos por la muerte de Lázaro, su alma se llenó de compasión. Al ver los demás que María había ido a saludar a Jesús, se retiraron a corta distancia, mientras Marta y María estaban con el Maestro y recibían sus palabras de consuelo y exhortaciones de mantenerse firmes en su fe en el Padre y de resignarse completamente a la voluntad divina. La mente humana de Jesús se conmovió profundamente por el conflicto entre su amor por Lázaro y por sus acongojadas hermanas, y su desprecio y desdén por las muestras exteriores de afecto manifestadas por algunos de estos judíos escépticos, con intenciones de asesinato en el corazón. Jesús resentía profundamente el espectáculo forzado de sufrimiento exterior por la muerte de Lázaro de algunos de estos supuestos amigos, porque esa falsa pena estaba asociada en el corazón de ellos con tan amarga enemistad contra él. Algunos de estos judíos, sin embargo, eran sinceros en su luto, porque eran en verdad amigos de la familia. Después de pasar Jesús unos momentos consolando a Marta y María, apartados de los demás, les preguntó: «¿A dónde lo habéis puesto?». Entonces Marta dijo: «Ven y verás». Mientras el Maestro seguía en silencio a las dos sufrientes hermanas, lloró. Cuando los amigos judíos que lo seguían vieron sus lágrimas, uno de ellos dijo: «Mirad cómo lo amaba él. ¿Acaso el que abriera los ojos de un ciego no podría haber prevenido la muerte de este hombre?». En ese momento ya se encontraban de pie frente al sepulcro familiar, que era una pequeña cueva natural o declive en el reborde de la roca que se levantaba unos 10 metros en el extremo más alejado del jardín. Es difícil explicar a la mente humana por qué lloró Jesús. Aunque tenemos acceso al registro de las emociones humanas combinadas con el pensamiento divino, como se anotan en la mente del ajustador personalizado, no estamos completamente seguros de la causa real de las manifestaciones emocionales. Nos inclinamos a creer que Jesús lloró debido a una cantidad de pensamientos y sentimientos que pasaban por su mente en ese momento, tales como: sentía una compasión genuina y dolorosa por Marta y María. Tenía un afecto humano profundo y real por estas hermanas que habían perdido a su hermano. Su mente se perturbó por la presencia de la multitud de plañideros, algunos sinceros, otros meramente fingidos. Siempre resentía él estas exteriorizaciones de pesar. Sabía que las hermanas amaban a su hermano y tenían fe en la sobrevivencia de los creyentes. Estas emociones conflictivas posiblemente expliquen por qué lloraba al acercarse a la tumba. Verdaderamente titubeó antes de traer a Lázaro de vuelta a la vida mortal. Sus hermanas en verdad lo necesitaban, pero Jesús lamentaba tener que traer de vuelta a su amigo para que experimentara la amarga persecución que sabía que Lázaro habría de sufrir como resultado de protagonizar la más grande de las demostraciones de poder divino del Hijo del Hombre. Ahora podemos relatar un hecho interesante e instructivo. Aunque esta narrativa se desarrolla como un conjunto aparentemente natural y normal de acontecimientos humanos, tiene ciertas manifestaciones colaterales sumamente interesantes. Cuando el mensajero fue a donde Jesús el domingo para decirle de la enfermedad de Lázaro, Jesús envió su mensaje de que no era para la muerte. Sin embargo, cuando fue personalmente a Betania, preguntó a las hermanas: «¿A dónde lo habéis puesto?». Aunque todo esto parecería indicar que el Maestro procedía según la forma de esta vida y de acuerdo con el conocimiento limitado de la mente humana, sin embargo, los registros del universo revelan que el ajustador personalizado de Jesús impartió órdenes de que se detuviera indefinidamente en el planeta al ajustador del pensamiento de Lázaro después de la muerte de éste, y esta orden se registró tan solo 15 minutos antes de que Lázaro expirara. ¿Acaso la mente divina de Jesús ya sabía, aún antes de que muriera Lázaro, que lo despertaría de los muertos? No lo sabemos. Solo sabemos lo que aquí narramos. Muchos de los enemigos de Jesús tendían a mofarse de sus manifestaciones de afecto y decían entre ellos: «Si tanto apreciaba a este hombre, ¿por qué tardó tanto en venir a Betania? Si él es lo que dicen que es, ¿por qué no salvó a su querido amigo? ¿Qué beneficio representa curar extraños en Galilea si no puede salvar a los que ama?». Y de muchas otras maneras desdeñaron y restaron importancia a las enseñanzas y obras de Jesús. Así pues, este jueves por la tarde, a eso de las 2:30, estuvo listo el escenario en esta pequeña aldea de Betania para la realización de la más grande de las obras relacionadas con el ministerio terrenal de Micael de Nevadón, la más grande manifestación de poder divino durante su encarnación, puesto que su propia resurrección ocurrió después de haberse él liberado de los vínculos de la morada mortal. Cuando Jesús pronunció esas palabras ordenando: «Quitad la piedra»,
Las huestes celestiales reunidas se prepararon para actuar el drama de la resurrección de Lázaro en la semejanza de su carne mortal. Esta forma de resurrección comprende dificultades de ejecución que en mucho trascienden la técnica usual de la resurrección de las criaturas mortales en forma morontial y requiere muchas más personalidades celestiales y una organización mucho mayor de recursos universales. Cuando Marta y María oyeron la orden de Jesús de que quitaran la piedra a la entrada de la tumba, se llenaron de emociones opuestas. María esperaba que Lázaro resucitara de entre los muertos. Pero Marta, aunque hasta cierto punto compartía la fe de su hermana, más sufría por el temor de que Lázaro no estuviera presentable en su apariencia ante Jesús, los apóstoles y sus amigos. Dijo Marta: ¿realmente debemos quitar la piedra? Mi hermano ya hace 4 días que murió. Ya ha empezado su cuerpo a descomponerse. Marta dijo esto también porque no estaba segura de la razón por la cual el maestro había pedido que se quitara la piedra. Pensó que tal vez Jesús tan solo quería ver a Lázaro por última vez. Ella no era de carácter firme ni constante en su actitud. Como titubeaban antes de quitar la piedra, Jesús dijo: ¿acaso no os dije desde el principio que esta enfermedad no era para la muerte? ¿Acaso no he venido para cumplir mi promesa? Después de llegar aquí, ¿acaso no dije que si tan solo creéis veréis la gloria de Dios? ¿Por qué dudáis? ¿Cuánto hay que esperar antes de que vosotros creáis y obedezcáis? Cuando Jesús terminó de hablar, sus apóstoles, con la ayuda de vecinos serviciales, se acercaron a la piedra y la hicieron rodar hasta que se descubrió la entrada de la tumba. Era creencia común de los judíos que la gota de hiel en la punta de la espada del ángel de la muerte comenzaba a actuar al fin del 3er día, de modo que su efecto pleno se manifestaba al 4.º día. Aceptaban que el alma del hombre pudiera rezagarse junto a la tumba hasta el fin del 3er día, tratando de reanimar al cuerpo muerto, pero creían firmemente que esa alma se iba a la morada de los espíritus antes de que amaneciera el 4.º día. Estas creencias y opiniones sobre los muertos y la partida de los espíritus de los muertos sirvieron para asegurar en la mente de todos los que ahora estaban presentes junto a la tumba de Lázaro, y posteriormente para todos los que oyeron lo que estaba por ocurrir, que este era real y verdaderamente un caso de resurrección de entre los muertos por obra personal de él, que declaró que él era la resurrección y la vida. Mientras este grupo de unos 45 mortales estaba de pie delante de la tumba, podían ver vagamente la forma de Lázaro envuelto en mortajas de lino, descansando en el nicho inferior derecho de la cueva fúnebre. Mientras estas criaturas terrenales estaban allí de pie en un silencio estupefacto, las vastas huestes de seres celestiales ocuparon su lugar, preparándose para responder a la señal de acción en el instante en que la diera Gabriel, su comandante. Jesús levantó la vista y dijo: Padre, estoy agradecido de que hayas oído y otorgado mi solicitud. Sé que siempre me oyes, pero te hablo así por los que están aquí junto a mí, para que puedan creer que tú me has enviado al mundo, para que sepan que trabajas conmigo en lo que estamos por realizar. Y después de orar, dijo en voz muy alta: Lázaro, ven fuera. Aunque los observadores humanos permanecieron inmóviles, las vastas huestes celestiales se activaron al unísono obedeciendo la palabra del Creador. En tan solo 12 segundos de tiempo terrenal, la forma hasta ese momento sin vida de Lázaro comenzó a moverse y finalmente se sentó en el borde de piedra sobre la que había yacido. Su cuerpo estaba atado por las mortajas, su rostro cubierto con un paño. Cuando se puso de pie delante de ellos, vivo, Jesús dijo: aflojad sus vendajes y dejadlo salir. Todos, excepto los apóstoles, Marta y María, huyeron a la casa. Estaban pálidos de terror y sobrecogidos por el asombro. Aunque algunos permanecieron allí, muchos regresaron corriendo a su hogar. Lázaro saludó a Jesús y a los apóstoles y preguntó qué significaban las mortajas y por qué se había despertado en el jardín. Jesús y los apóstoles se apartaron, mientras Marta le contó a Lázaro sobre su muerte, entierro y resurrección. Tuvo que explicarle que él había muerto el domingo, habiendo resucitado a la vida el jueves, porque él no tenía conciencia del tiempo desde el momento en que había caído en el sueño de la muerte. Mientras Lázaro salía de la tumba, el ajustador personalizado de Jesús, que ahora era el jefe de su clase en este universo local, mandó al exajustador de Lázaro, que se encontraba ahora esperando, que volviese a residir en la mente y alma del hombre resucitado. Entonces fue Lázaro a donde Jesús, y con sus hermanas se arrodilló a los pies del Maestro para manifestar su gratitud y ofrecer alabanza a Dios. Jesús, tomando a Lázaro de la mano, lo levantó diciendo: Hijo mío, lo que te ha ocurrido a ti también lo experimentarán todos los que creen en este Evangelio, excepto que resucitaran en una forma más gloriosa.
tú serás un testigo viviente de la verdad que yo he hablado. Yo soy la resurrección y la vida. Pero vayamos ahora todos a la casa y compartamos alimentos para estos cuerpos físicos. Mientras caminaban hacia la casa, Gabriel despidió a los grupos adicionales de las huestes celestiales allí reunidas, mientras anotaba en los registros el primer caso en Urantia y el último en que una criatura mortal había resurgido de la muerte con el mismo cuerpo físico. Lázaro casi no podía comprender lo que había sucedido. Sabía que había estado muy enfermo, pero tan solo podía recordar haberse dormido y haber sido despertado. Nunca pudo relatar nada de lo ocurrido estos 4 días en la tumba porque había estado completamente inconsciente. El tiempo no existe para los que duermen el sueño de la muerte. Aunque muchos creyeron en Jesús como resultado de esta obra extraordinaria, otros tan solo endurecieron su corazón aún más para rechazarlo. Para el mediodía del día siguiente se había difundido por todo Jerusalén la noticia de este acontecimiento. Decenas de hombres y mujeres fueron a Betania para contemplar a Lázaro y hablar con él, y los fariseos, alarmados y desconcertados, convocaron una reunión de urgencia del Sanedrín para poder determinar qué debían hacer respecto de estos nuevos acontecimientos. Aunque el testimonio de este hombre resucitado de los muertos mucho hizo para consolidar la fe de la masa de creyentes en el Evangelio del Reino, tuvo poca o ninguna influencia sobre la actitud de los líderes y dirigentes religiosos de Jerusalén, excepto que aceleró su decisión de destruir a Jesús y terminar su obra.